¿Qué tal, amigos? Nos sentimos felices de encontrarnos nuevamente en este sábado, porque en realidad estamos estudiando el tema del sábado y esta es continuación del tema que teníamos, por eso la profecía frente a la creación en su segunda parte, ¿verdad? De manera que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga para que de veras podamos entender, comprender profundamente lo que Dios hizo en la creación y como también el autor del mal habría de actuar para destruir todo aquello que Dios creó. En realidad, Satanás trata de destruirlo es el enemigo de Dios, el adversario del Todopoderoso. Ahora bien, vamos a leer allí en el título que sigue, que es muy importante. Dios escribe con su dedo. Con su propio dedo, y es notable, ¿verdad? Porque el Señor escribió con su propio dedo en letras de fuego, en tablas de piedra, allí Moisés en la cumbre del Sinaí. Y le da la ley moral, ¿no es cierto?, que ya vemos, y el cuarto mandamiento que estamos estudiando, que se encuentra allí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, Dios lo da por amor, como todos los mandamientos son dados por amor a nosotros, porque el hombre había perdido la noción de lo que es el bien y el mal, estaba destruido realmente, por lo tanto el Todopoderoso comienza diciéndonos allí, acuérdate. En el cuarto mandamiento hay algo especial, y quiero recalcar esto, lo hemos recalcado, pero vamos a recalcarlo de nuevo. Comienza, acuérdate. ¿Por qué? Porque cuando nos acordamos del Santo Sábado, estamos acordando de ese día que Dios creó especialmente en la creación para nuestra bendición. Por eso dice allí lo siguiente, en Éxodo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, aquí el Señor dice claramente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, yo lo aparté para eso, no lo cambies tú. Eso es para tu bien, para que realmente puedas ser feliz por una eternidad. Acordémonos que esto fue dado mucho antes que entrar el pecado en este mundo. O sea, en realidad, cuando el sábado fue dado, ya vamos a ver el texto para recordarlo, simplemente cuando Dios da el sábado al hombre, ¿verdad?, en el principio, pero luego lo recalca 2500 años después y dice, acuérdate del día de reposo. Que no nos olvidemos, el hombre ya hacía muchas cosas y estaba apartado completamente del designio de Dios. El versículo 10 continúa diciendo, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios puso al hombre como mayordomo de este mundo que creó perfecto. El pecado entró, arruinó todas las cosas, por eso por amor, 2500 años después, el Señor escribe en tablas de piedra, para que entendamos, para que comprendamos, porque en realidad cuando nosotros aceptamos a Jesús, en realidad estamos aceptando la vida eterna. Él quiere llevarnos a una eternidad y todo aquel que crea firmemente en Él hará y haga su voluntad, porque cuando creemos, automáticamente el hombre entra en relación con Dios y tiene un deseo de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, así santificaremos el santo día de reposo. Continúe diciendo el verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Está muy clarito, ¿verdad? La razón por la cual debemos guardar el santo sábado. Y digo santo sábado porque así lo llama el Señor. Exclusivamente Él lo santificó. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea que Él es el creador, no hay otro creador. Y el Señor por eso lo aparta específicamente para el uso sagrado, que en realidad proviene del Edén, como ya conocemos. Y dice allí, el Señor reposó, el Señor bendijo el día de reposo y el Señor lo santificó, para que nosotros podamos ser felices por la eternidad. El pecado entró y manchó todas las cosas. Pero saben, la profecía al fin del tiempo, el mensaje de los 3 ángeles, pone énfasis especial en el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes, amigos míos? Porque la última y dramática controversia girará en torno a la adoración al Creador. Satanás quería ser adorado, quería ser como Dios y por lo tanto entonces estará en torno a esa realidad. Lucha contra el santo sábado y ya vamos a ver cómo lucha a través de diferentes formas y maneras. Leamos el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis.
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay dos cosas que tenemos que recordar aquí. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice allí, ¿verdad? De manera que, ¿qué está pasando? ¿La hora del juicio de Dios va a venir o ya comenzó? Desde 1844 entramos en el juicio investigador, que tiene 3 etapas, como ya vimos, ¿verdad? Y en realidad, en nuestro caso, nuestra situación eterna se está allí jugando en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Cristo es nuestro gran intercesor. Cristo nos ama. Y la advertencia que deben dar los hijos de Dios, el pueblo de Dios en la hora final del gran conflicto, es hablar a los seres humanos para que adoren al Creador de los cielos y de la tierra. Es eso lo que dice el texto bíblico, ¿verdad? La profecía habla con claridad que el énfasis debe estar puesto allí del mensaje porque llegó la hora del fin, llegó la hora cuando Cristo va a volver. Y saber, esto es solemne, tenemos que meditar en extremo. Estamos en el gran Yom Kippur, en ese día de expiación, ¿verdad? Del cual veíamos hace poquito tiempo atrás. El día de reposo según el Nuevo Testamento. Y aquí recalco algo. Hay muchos que dicen, bueno, pero el Antiguo Testamento decía estas cosas. ¿Será que el Nuevo también? ¿Será que realmente porque fue cambiado después que Cristo resucitó de los muertos, todo cambió? Y entonces Dios cambió el día de reposo también. ¿Puede cambiar Dios? Ya dijimos que no. Dios es inmutable, es eterno, sus leyes son eternas, nunca cambiará. El terrible problema de Satanás fue justamente eso, quiso cambiar las cosas de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver allí el sábado y el Nuevo Testamento. Veamos a continuación, allí en San Lucas capítulo 4, el versículo 16, Cristo ya había comenzado su ministerio en esta tierra. Y entonces dice el texto bíblico, allí en San Lucas 4, lo siguiente. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Allí dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y notemos, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, o sea, en el templo, ¿conforme a qué? Dice allí, ¿por casualidad? No, conforme a su costumbre. O sea, ¿qué Cristo qué día guardaba? El mismo que había creado el santo sábado para el hombre, ahora cuando vino a rescatarnos del pecado, por supuesto no podía guardar otro día, más que el santo sábado. Cristo mismo guardó el sábado para mostrar a los hombres el extravío humano que había en esta tierra y lo guardó en forma realmente grande. Saben, Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era cristiana. Cristo mismo lo anunció. La desgracia que iba a pasar con esa Jerusalén que se apartó de los designios de Dios. Y les pidió que orasen para que justamente la huida de ellos no fuese en el día de reposo. Vamos a leer allí en el versículo 20 de San Mateo 24. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, en invierno, porque por supuesto sería terrible tener que huir. Y habla aquí, Cristo les dio señales cuando Jerusalén sería destruida. Muy claro, los que fueron obedientes, los que hicieron caso al Señor, realmente se liberaron de la muerte. Los que perecieron entre las llamas cuando el general romano destruyó todo, hasta el templo, aniquiló todo, por supuesto fue un día catastrófico, pero desobedecieron al Señor. Por lo tanto, aquí el Señor es claro. Orad para que, yo les pregunto, ¿Cristo puede mentir? Si ellos tenían que orar para que realmente la huida que ellos tendrían que experimentar no fuese en el día de reposo. Por lo tanto, 70 años después, el día de reposo no había cambiado. De ninguna manera, Cristo no nos mandó a mentir, ¿verdad? O a orar por una mentira. Sería terrible si tendríamos que hablar de esta manera. Bueno, ahora volvamos atrás un poquito. Las mujeres piadosas, entre las cuales estaba la bienaventurada Virgen María. Y aquí vamos a leer qué pasó cuando realmente Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Y allí en San Lucas, el capítulo 23, dice lo siguiente. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Aquellas mujeres, ya sabemos, fueron, ¿verdad?, con especias aromáticas y demás, y estaba para comenzar el día de reposo. Cristo ya estaba en la tumba, había sido colocado en aquel lugar,
Las lágrimas incontenibles de aquellas mujeres piadosas no podían entender, no comprendían del todo el gran plan de salvación y por supuesto no entendían la resurrección, les costaba entender la resurrección. Pero leamos el verso 56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bueno, aquí dice que descansaron el día de reposo, ni siquiera para ungir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ellas transgredieron el sábado. Conocían muy bien la santidad de lo que Dios había establecido como santo. Por lo tanto, fueron fieles al Todopoderoso. ¿Qué sábado habrá sido aquel, verdad? Pero quiero decirles algo. Cristo reposó de la obra de la creación, había alegría y gozo en los cielos antes que el pecado entrase. Todo el universo alababa al Creador. Y yo quiero decirles que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el universo celestial entendió que Cristo había vencido, porque venció en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo significa la muerte para siempre del pecado, la destrucción del pecado, y la resurrección de Él habría de marcar, por supuesto, también nuestra resurrección. Por lo tanto, alababan al Señor, allí Cristo estaba ahora en el descanso de la muerte. La Biblia nos habla que en realidad la muerte es un reposo, ¿verdad? Es un descanso. El primer día de la semana, miren lo que ocurrió. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Bueno, el primer día de la semana, o sea, el domingo temprano en la mañana, porque así se llamó, ¿verdad? Domingo era el venerable día del sol, de paso, que los romanos habían allí elegido, y en ese primer día ellas vinieron para ungir el cuerpo de Cristo, pero hallaron que ya la tumba la piedra no estaba más en el lugar y Jesús no estaba tampoco. Fue en aquella ocasión cuando se encontró con María, en un momento María Magdalena, ¿verdad? En un momento muy particular, pero no vamos a entrar ahora en detalles porque si no nos va a dar el tiempo. Los santos apóstoles, porque algunos pueden decir, yo escuché una vez un amigo que me decía, bueno, ellas estaban tan tristes, sus ojos estaban tan cegados que no entendían que el día de reposo había cambiado. Pero los santos apóstoles predicaron después que Cristo inclusive ya no estaba más en este mundo, estaba en los cielos, en el santuario celestial. Había comenzado su obra intercesora en el lugar santo, conforme a lo que decía la profecía. ¿Qué hicieron? ¿Qué día guardaron los santos apóstoles? En Hechos 17, el versículo 2, leemos lo que el apóstol Pablo dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Bueno, aquí dice claramente, el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio. Allí llegó a un lugar y estaba hablando acerca de ese Cristo resucitado. Estaba hablando de la victoria enorme que sobre el pecado, que había significado cuando Cristo dio su vida por el rescate humano. Y saben, yo quiero decirles algo, nunca deberíamos dudar de la vida eterna y de la salvación eterna que el Señor nos trajo. Él ganó, Él venció en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo dice allí, ¿cómo acostumbraba? ¿Qué día el apóstol Pablo iba a la sinagoga a adorar al Creador? Pablo, como acostumbraba, fue allí, dice, por 3 días de reposo, discutió. La palabra discutir no significa que estaba peleando, simplemente les estaba hablando de que Cristo era el Mesías de Dios. No entendían, aún los hebreos no alcanzaban a comprender de que Cristo era el Mesías de Dios. Y muchos se convirtieron, la Biblia dice claramente, con la predicación de los santos apóstoles. Ahora bien, continuemos leyendo allí en Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bueno, aquí dice que el apóstol Pablo en su predicación fue y llegó hasta la casa, ¿verdad?, de dos grandes hombres, yo digo, o sea, un matrimonio muy feliz, porque ellos entendieron las cosas de Dios, comprendían las cosas del Señor, y el apóstol Pablo se ganaba la vida como podía, luchaba. Él dice aquí claramente que él preparaba tiendas, ¿verdad? O sea, carpas, diríamos en nuestro lenguaje moderno, y aquí que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos.
y allí hablaban acerca de lo que significaba realmente las obras de Dios y cómo Dios había hecho las cosas. Pero el apóstol Pablo iba a predicar y predicaba todo tiempo que tenía, pero el día sábado, en forma particular, el apóstol Pablo hacía algo. Vamos a leer ahí lo que dice el verso 4 y 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Saben? ¿Notaron lo que dice allí? Me acuerdo cuando tenía yo una persona que era amiga realmente y él quería hablar, pero decía, no, el día de reposo no, el día de reposo es el domingo. No es el sábado. Para los cristianos es el domingo porque Cristo salió de la tumba el domingo. En primer lugar, Cristo no lo cambió de ninguna manera. Se fue a los cielos, enseñó que tendrían que orar por que su vida no fuese en día de reposo, en el día sábado, ¿verdad? Fue clarito el apóstol, los evangelios nos narran con toda claridad. Y ahí dice que el apóstol Pablo después cuando se encuentra allí con Aquila y Priscila comienza a hablarles. No solamente allí, sino que fue a la sinagoga y también discutía o hablaba del evangelio maravilloso del Señor. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Cristo mismo había venido. ¿Qué día iba el apóstol? Por supuesto. Y notemos algo allí lo que dice. Porque una vez alguien me salió con una excusa diciendo, sí, pero el apóstol Pablo iba a la sinagoga, allí dice, porque allí encontraba a todos los judíos que no entendían que Cristo realmente había resucitado y que había cambiado todas las cosas. Pero el texto bíblico no dice, dice discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a quienes, dice, a griegos. O sea que los griegos que comenzaban a entender el evangelio, los griegos que comenzaban a entender lo que es la eternidad, los griegos que comenzaban a entender lo que significaba la muerte de aquel que es el creador del universo y que había muerto en la cruz de Calvario, también comenzaron ahora a escuchar y a guardar el santo sábado, el apóstol Pablo, y de paso, ¿cuántos sábados? ¿Cuánto tiempo? 1 año y 6 meses se detuvo en aquel lugar, ¿verdad? Hay referencia en el Nuevo Testamento de cómo los hombres de Dios guardaron más de 80 sábados, de manera que jamás podríamos dudar de un cambio. Dios no cambia, Dios es eterno. El plan de salvación fue dado justamente por eso, para cambiar nuestra vida que es de pecado y volver a Dios. Y pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto tenemos que recordar esto, mis apreciados hermanos en Cristo. Amigos, entendamos la grandiosidad de aquel que dio todo, para que nuestra vida antigua pueda ser sepultada en lo profundo de la mar, como dice la palabra de Dios. El Señor perdona nuestros pecados y nos da el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El sábado de Edén a Edén. Hay un concepto que aquí ya lo estudiamos, pero vamos a entenderlo más de cerca hoy. ¿Y qué dice allí en San Mateo 18? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El plan de salvación, todo el plan de salvación, fue dado no para cambiar las cosas. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente. Si queremos ser salvos, hay una lucha, hay una controversia, una tremenda lucha entre el bien y el mal. Satanás que lucha contra Dios y sobre todo cuando estamos llegando al final del conflicto, en esta hora dramática de la historia. Pero ¿para qué vino Jesús? ¿Para cambiar las cosas o para ponerlas en orden? Así será la vida eterna. Cuando de veras en la casa del Padre estemos felices porque realmente el Señor nos rescató y podamos andar en armonía con aquella vida que tanto anhelamos si aceptamos a Jesús. Acá tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser fieles. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué?, perdido. No podría haber un Edén, ¿verdad?, sin el santo sábado. Lo creó así el Señor en el comienzo. Vamos a leer un poquito la creación de nuevo para recordar simplemente. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este amigo del cual les mencionaba recién, no quiero mencionar el nombre simplemente, él me decía, no, pero es que el sábado fue hecho para los judíos. Se lo entregaron a Moisés y ellos tenían que guardar el sábado, pero los cristianos tenemos que guardar el domingo.
No, no, amigos míos. No, Jesús no vino para cambiar las cosas, todo lo contrario, vino para establecerlas. Vino para que dejemos el pecado, para que dejemos de robar, para que dejemos de mentir, para que dejemos la codicia, etc. Podemos repasar los 10 mandamientos de Dios y para que guardemos el santo sábado, porque Él reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿A dónde? En el Edén. Yo les pregunto, ¿Adán y Eva eran judíos? No, amigos míos. Adán y Eva no tenían nada que ver, los judíos existieron mucho tiempo después, ¿verdad? Estamos hablando, recién hablábamos de 2500 años después. Allí en la cumbre del Sinaí el Señor recuerda aún a sus hijos y a muchos, o sea, a la humanidad, a nosotros también, para que entendamos lo que son las obras de Dios. Nuestro amigo celestial nos enseña. Nuestro amigo celestial es realmente el que vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Él es nuestro maestro y a través de su espíritu he aquí que el hombre puede hacer todas las cosas nuevas. Por eso el Evangelio dice que el que acepta a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa? Pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando lleguemos a la patria celestial, allí tendremos el gozo de alabar al Señor, porque Dios ganó con la sangre expiatoria en la cruz del Calvario, su sangre que cayó en coagulones en el Gólgota cruel, fue derramada por mis pecados, por tus pecados, por nuestras transgresiones. He aquí que el Señor ahora llegará el día cuando lo veremos cara a cara. Yo muchas veces he pensado esto. ¿Qué día será aquel que, como ocurrió en el primer sábado guardado allí en el jardín del Edén con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora veamos a Cristo cara a cara, lo veamos en su gloria y magnificencia y allí adoremos al Creador en forma personal. Pero para ello tenemos que adorarlo acá en la tierra, ¿verdad? Aprender a ser obedientes al Señor. Dice el texto bíblico de Isaías 66 lo siguiente. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De manera que las cosas de Dios son inmutables. Allí habremos de adorar a nuestro Creador. Por lo tanto, el Señor dice, hijos míos, en el día santo del sábado yo vengo al encuentro de ustedes. ¿Vendrán ustedes al encuentro mío? Después vamos a indicar algunas cosas más en cuanto al santo sábado, cómo guardarlo y etcétera, cosas maravillosas. Porque al terminar el tema de hoy tengo algunas cosas hermosas para decirles. Sé que nos gustará mucho realmente, en extremo. Las cosas de Dios son una delicia. El Señor quiere que estemos en comunión con Él, plenamente en comunión con Él. Pero la profecía, ahora, ustedes saben que la profecía fue dada para abrir nuestros ojos. Satanás habría de actuar en forma terrible. El pueblo de Dios tiene que predicar y poner énfasis en el cuarto mandamiento, en la hora del fin, porque Satanás lucha contra la adoración. Pero ¿cómo lucharía Satanás contra específicamente en el día de la ley moral de Dios? Vamos a leer un poquitito lo que dice en Daniel capítulo 7, versículos 8 y 25. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Saben, mis amigos, esta es parte de una profecía, de una gran profecía, que es larga y va a la par de Daniel 2, del capítulo 2 de Daniel, como ya estudiamos en cierto momento, ¿verdad? Pero aquí nos habla de cómo el mal iría pasando de nación en nación. Pero ahora, después de Roma, se levantaría un poder llamado cuerno pequeño por Daniel, el profeta Daniel. Y Dios le muestra cuál sería la obra de ese cuerno pequeño, ¿verdad? Allí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos que habían salido de esa bestia espantosa y terrible, simplemente lo digo para que recordemos, si no preguntemos, para eso está el lugar donde tenemos que preguntar, está en el teléfono, se encuentra el mail, se encuentra todo. Preguntemos de todo corazón, mis amigos, porque tenemos que sacarnos toda duda. El Señor en su amor y misericordia nos dice cuál sería el poder que habría de luchar contra la ley moral de Dios
por supuesto, y sobre todo en el cuarto mandamiento, en la hora final de la historia. Leamos ahora a continuación lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, no es el estudio hoy de esa profecía en sí. No vamos a estudiar esa profecía porque ya tendremos oportunidad de estudiar y ya voy a decirles al final algunas cosas muy lindas en los días venideros. Pero saben, acá dice algo muy grande. Y hablará palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. O sea que ese poder que de paso tendría nombre de cristiano, pero no haría las obras que Cristo nos enseñó. Habría de levantarse contra Dios. Salía de Roma, nada menos que de Roma. La Roma pagana que nosotros sabemos, ¿verdad? Y saben que en realidad en Roma el principal dios romano era el sol. Y el culto al sol se realizaba en el primer día de la semana, en el día domingo. Hasta el día de hoy, ¿verdad? En inglés decimos Sunday. Día del sol, simplemente. Tan sencillo, ¿verdad? En inglés. Ahora, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Lucharía contra las profecías, lucharía contra el tiempo profético, aún lucharía contra la semana que Dios estableció, lucharía contra toda la creación de Dios, ese poder. Y saben, amigos míos, aunque hablan en nombre de Cristo, ese poder enorme, ¿verdad?, del cual estoy hablando, sin embargo, usa la Biblia, pero tuerce las Escrituras. Solamente más fue el poder que por 1260 años prohibió la lectura de la palabra de Dios, bajo pena de muerte. Es algo increíble, pero tenemos que ver esas cosas, ¿verdad?, a su debido tiempo. Aquí dice tiempo, tiempos y en medio de un tiempo. Está hablando de la persecución que después, comparando los textos bíblicos, la Biblia nos dice que ese tiempo, tiempos y en medio de un tiempo significan los 1260 años que habría de perseguir al pueblo de Dios. En el nombre de Cristo habría de perseguir al pueblo de Dios. Es que Satanás hace las cosas de esta manera. No puede andar en armonía con la voluntad de Dios, pero se vale siempre del engaño, de la sutileza terrible con la cual hizo caer a nuestros padres. Y en el nombre de Cristo perseguiría a los cristianos. Esa es la realidad. Por eso el apóstol Pablo, a los tesalonicenses que anhelaban, y de paso estaba hablando en tiempos de terrible persecución, difíciles. Nuestros hermanos de la fe en aquel primer siglo de la cristiana no fue sencillo ser cristiano. Por supuesto, eran perseguidos de un lado para el otro en los primeros siglos. Fue terrible. Roma pagana perseguía. Y ellos estaban adelante de que Cristo regresara ya. Pero la profecía no. La profecía decía que tenía que cumplirse todo lo demás antes que el Señor regrese en gloria y majestad. Los 2300 días también tenían que cumplirse, ¿verdad? Y bueno, los 1260 años que yo mencioné hoy. Vamos a leer cómo el apóstol Pablo les habla a nuestros hermanos de Tesalónica para que entiendan de que la venida de Cristo no iba a ser en sus días. Ellos tenían que ser valientes, fuertes y ser fieles al Señor. Leamos allí en 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el apóstol les habla con amor y les dice, hay un tiempo de persecución. Tenemos que pasarlo y tenemos que soportar este tiempo de agonía. Pero saben, ellos habían aprendido de su maestro. Fieles al Todopoderoso, rindieron su vida al Todopoderoso antes que transgredir los mandamientos de Dios y anular las cosas del cielo. Por eso dice allí que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, me gustan estas palabras, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras. En otras palabras, la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, no es el hablar del ser humano. Si el hablar del ser humano está en armonía con el escrito, está de esa palabra inmutable, que por más que Satanás luchó tantos años para destruirla, no pudo, ¿verdad? Entonces de Dios, de lo contrario, no es de Dios. Y continúa diciendo el versículo 3 y 4 lo siguiente.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, ya estas palabras de Pablo nos hacen entender, ¿verdad?, más de cerca, que todo fue así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice allí? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Adán y Eva tuvieron varios hijos, por supuesto, pero saben, hubo dos. Uno fiel, fue Abel. Leal al Señor, ofreció sobre el altar el corderito que Dios pedía, que era símbolo de Jesús. Pero allí en los portales del Edén también estaba Caín, que fue aquel que dijo, ¿por qué yo no puedo adorar a Dios diferente? ¿Por qué tengo que adorar igual y poner un cordero? Él era el labrador de la tierra, dice la Biblia, de manera que sacó de los mejores frutos que tenía, los colocó sobre el altar y se arrodilló para adorar al Creador y pedir que Dios aceptase ese sacrificio. Y el Señor no lo aceptó. Y en su furia, bueno, es una historia larga, tremenda, que podemos leer allí en el Génesis, ¿verdad? En su furia, porque Dios no había aceptado, se levantó contra su hermano Abel y lo mató, dice la palabra de Dios. Terrible, ¿verdad? Por eso San Pablo habla aquí de una apostasía dentro de aquellos que creían en el mismo Dios. Los dos hermanos habían sido criados igual. Adán y Eva habían enseñado igual tanto a Caín como a Abel. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, uno habría de apostatar. Y a ese Caín se lo llama aquí, el apóstol Pablo dice que entraría en apostasía, se lo llama el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición. Por eso en la profecía aparece esa expresión muchas veces, a fin de que entendamos, el apóstol Pablo pone el ejemplo de allá desde el Edén, para que entendamos lo que es el pecado, la lucha entre el bien y el mal. Y el versículo 4 agrega, y el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero, a ver, lo que se llama Dios o es objeto de ¿qué? Dice allí, de culto. ¿Está claro? ¿Cuál sería la obra maestra del cuerno pequeño? Habría de levantarse nada menos contra la adoración al Creador. Habría de levantarse contra lo que Dios estableció y contra aquel que nos ama. Satanás odia a Dios. Y Satanás lucharía a través de ese hombre de pecado, como le llama aquí, ¿verdad?, que siendo hermano en la fe de Abel, sin embargo se levantó y lo mató. Así fue la historia de la Edad Media, amigos míos. Así fue la historia terrible con ese cuerno pequeño que creció en gran manera, aunque no es el estudio de hoy, solamente el relato. Podemos encontrarlo en la página web de Perspectiva Siglo XXI y allí podemos estudiarlo también. Hay programas muy claros que nos explican esto. Ahora acá dice que se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto, al extremo, o tanto, como dice el apóstol Pablo, que se levanta al extremo que se sienta donde, en el templo de Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Por Dios. O sea, tomaría sobre sí atributos divinos, atributos que le pertenecen solo al Creador, de manera que, así como Caín quiso adorar a Dios como a él le parecía, ese hombre de pecado llegaría al extremo de hacer un santuario en la tierra y adorar a Dios como a él le parecía. Cambiar los mandamientos de Dios, porque así decía la profecía, ¿verdad? Y ahora en específico el mandamiento que tiene que ver contra la adoración al Creador. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, y fue ese poder, ya vamos a ver enseguidita, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver a la Roma pagana un poquitito. Allí el 7 de marzo del año 321, Constantino, un gran emperador que surgió, pero estuvo allí en aquellos días, él, desde parte del paganismo, siempre fue pagano. Pero un día él dijo, yo me voy a convertir al cristianismo porque me conviene, por conveniencia lo hizo. El cristianismo crecía de tal forma y de tal manera, en una forma maravillosa, a pesar de que mataban uno, surgían dos o tres. No había forma, el pueblo de Dios era fiel, andaba en los mandamientos de Dios. Pero claro, había una discrepancia tremenda entre el día de reposo de los romanos y el día de reposo de los verdaderos cristianos, que aún eligieron las catacumbas para huir de la tremenda persecución.
Y amigos míos, él recalca ahora algo que tiene que ver con el día del reposo, pero no realmente el día de reposo que Dios estableció. Por eso vamos a leer el decreto que él dio en aquellos días. Leamos. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad, se pierda la dadivosidad del cielo. Esto fue sacado del Código Justiniano, del libro 3, ustedes ven allí la referencia, ¿verdad? Es algo serio. El concepto, en primer lugar, ¿verdad? Allí habla, dice, descansen en el venerable día del sol. Él estaba hablando ahora al imperio, a todo el imperio, y que fueran fieles al Dios Sol, a la adoración al Sol, como recién mencionábamos, ¿verdad? Más a él, ahí toma un concepto hasta del día de reposo que es contemporáneo a nuestros días, en el tiempo en que vivimos, notemos, porque dice así, te voy a pedirles que leas de nuevo desde allí, dice en el campo, a partir de ese momento. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad, se pierda la dadivosidad del cielo. Se debía guardar el domingo, ¿verdad? Y ahí dice claramente que tenían que guardarlo aquí en forma muy estricta, pero en una forma condicional, siempre y cuando no vaya contra los intereses del bolsillo, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el mandamiento de Dios? ¿Es así que se guarda el Santo Sábado? ¿Notan ustedes el concepto pagano realmente de dónde surge el domingo? El concepto pagano, primero están nuestras cosas. Y después, bueno, porque no sea que la dadivosidad divina, como dice allí, se pierda. ¿Cómo es esto? Si obedecemos a Dios, ¿Dios no nos cuidará? Si obedecemos al Todopoderoso, ¿no estará con nosotros? Amigos míos, el pensamiento de Caín, allí está recalcado en forma tremenda, las conveniencias personales antes que la obediencia a Dios. Y por supuesto, aunque Caín se arrodilló, aunque Caín nombró el nombre del Todopoderoso, ¿aceptó Dios la adoración de Caín? No. Como tampoco aceptó aquel cambio, ¿verdad? Elevado, o mejor dicho, promulgado por Constantino, como lo vemos allí. Bueno, ahora leamos. Sin embargo, a veces yo empiezo por Constantino porque no fueron... La Biblia predecía que el problema del cambio sería realmente religioso. Caín y Abel eran religiosos y adoraban al Creador. Pero uno quiso ser fiel a Dios, como Abel, pero Caín no quiso ser fiel a Dios. Quiso adorar a Dios como él quería. Así se perdió y surgió la terrible consecuencia de la desobediencia de Caín, trajo la línea enorme de maldad de la descendencia de Caín. Ahora saben. Sin embargo, también, no solo a veces echamos la costumbre, bueno, está bien, el culpable realmente fue Constantino. No, amigos míos. Allí Constantino tenía amigos a varios sacerdotes, entre los cuales estaba Eusebio, y en realidad ocurrió algo muy, muy grande. Vamos a leer enseguida a continuación también unas palabras que nos explican mucho. Eusebio, amigo íntimo de Constantino, explicó de esta manera el cambio del día de reposo. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros las hemos transferido al día del Señor. Y saben, le llama el día del Señor al día domingo, por supuesto. Todas las cosas que se debían hacer en el sábado, o sea, en el día de reposo de Dios, nosotros, como si el hombre tuviese poder, pero la profecía decía que el cuerno pequeño, ¿verdad?, ese poder cristiano, pagano, habría de cambiar la ley de Dios. De manera que tenemos el cumplimiento. Todo lo que nosotros hemos transferido al primer día de la semana, al día del Señor. Y de paso el día del Señor Sol era mencionado en Roma, eso. Qué tremendo.
Allí está el lugar donde ustedes pueden anotarlo, pueden ir a leer donde deseen. O sea, el cambio del día de reposo es obra humana. El cambio del día de reposo es obra del príncipe del mal, del autor del pecado. El autor del mal, así como también hizo que Caín apostatase, ahora guió a los hombres para que dentro del cristianismo surgiese la apostasía y por supuesto la apostasía contra la adoración al Creador. Ese poder tomaría el lugar de Dios, tomaría atributos divinos, inclusive se atrevería a perdonar pecados, cosas que solamente le pertenecen a Dios. Ustedes saben a quién ya me refiero, no hace falta que mencione demasiado, porque son cosas conocidas, ¿verdad? Completamente conocidas. Apreciados hermanos en Cristo, las cosas de Dios son las cosas de Dios. Ni una tilde ni una letra se va a perder de la ley moral del Creador. El Señor es amante. Él murió en la cruz del Calvario para darnos poder, fuerza, para que seamos leales al Creador, para que nuestra vida sea cambiada y para que andemos en los preceptos del Todopoderoso. ¿Andaremos en los preceptos de Él? ¿A quién haremos caso? ¿A las costumbres del mundo de hoy, este siglo XXI, en el cual nos encontramos en un abismo? Hay maldad por doquier, desde los gobernantes hasta el último de la tierra. Hay criminalidad, hay toda especie de maldad, ¿o no es así? El hogar está destruido, no hay más nada. Pero los hombres están adorando realmente al Creador como tienen que adorarlo, o lo están adorando como Caín. Me refiero a los cristianos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Rendiremos culto y alabanza a aquel que nos creó, que es el creador del universo y de todas las cosas? El Señor nos llama al arrepentimiento. Hijo mío, yo perdono todas tus rebeliones, perdono todos tus pecados, pero hijo mío, yo te amo tanto que quiero realmente tenerte en casa. Quiero que vuelvas a casa pronto. Jesús vendrá, dejará los atrios celestiales. Cuando termine el gran juicio investigador que comenzó en 1844, ¿verdad? Y por eso sabemos que ya estamos al borde mismo del fin de la historia humana. Cristo intervendrá en la historia humana, amigos míos. Hay muchos que no entienden esto, así como los antediluvianos no entendieron nada y negaron el diluvio hasta que vino las aguas del diluvio y los arrasó a todos. Así también va a pasar en el día de hoy. En nuestros días, ¿verdad? El hombre quiere arreglar con sus manos las cosas, con sus pensamientos y se rebela contra Dios. ¿Qué haremos? Ahora bien, continuemos leyendo algo más todavía. Cómo el cristianismo ahora por conveniencias personales aceptaron cargos en el Estado y por supuesto eran hechos grandes templos y una cantidad de cosas en favor del cristianismo. Entre comillas, Constantino, el emperador, se había convertido al cristianismo. Pero convertirse es realmente dejar de hacer las obras que no son de Dios para hacer las obras de Dios. Miren aquí lo que encontramos a continuación. Esta lectura es definida. Leámosla. Los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor y siendo cristianos no trabajarán en lo posible en ese día. Si de cualquier modo se los hallare judaizando, serán excluidos de Cristo. Bueno, allí está de donde fue sacada la mayor autoridad, por supuesto, del Vaticano. Los cristianos no judaizarán, dice, o sea, no van a hacer lo que los judíos hacen. Y ahí comienzan a ponerlo en rebaja al día de Dios, porque los judíos guardaban el sábado, claro, aunque inclusive lo llegaron a guardar mal, pero guardaban el sábado. Entonces allí está clarito, y estarán ociosos en el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán en su lugar, ¿a qué día? El día del Señor, ahora llamado al Dios Sol, ¿verdad? El día del Señor le llaman los cristianos de esta manera. El cambio del día de reposo, ¿puede Dios aceptar ese cambio? Y tiene que ver con el culto a Dios, con la adoración al Creador, nada menos que eso. ¿Se cumplió la profecía? Sí, amigos míos. Allí está la explicación. No tratemos de huir de lo que el Señor dijo con toda claridad. Lo que Él dejó escrito para que seamos fieles, andemos en sus huellas. Cristo nos amó primero en este mundo oscuro y tenebroso. Cristo vino a buscarnos. Él no se olvida del hombre. Él no se olvida de ti ni de mí. Pronto estaremos en la patria celestial.
Estaremos en un mundo nuevo, el Señor lo va a hacer de nuevo. No nos preocupemos por eso, mis hermanos en Cristo Jesús. No, preocupémonos por ser fieles al Creador, porque Él nos va a sacar de la tumba, Él va a hacer nuevas todas las cosas, Él nos va a llevar a que hasta que conozcamos el trono de Dios y va a destruir el pecado para siempre. El pecado nunca más volverá a ser, pero seamos fieles a aquel que nos amó de tal manera. ¿Qué dijo Jesús? Y allí vemos en la pantalla, ¿verdad? Nada menos que las tablas de la ley moral de Dios. ¿Puede el Señor aceptar el cambio de los mandamientos de Dios? En realidad, ya muchos hebreos querían cambiar muchas cosas. Hay un texto que es maravilloso y Cristo mismo habla así, de esta manera. Leamos en San Marcos 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿qué es más importante, amigos míos? ¿Es la tradición de los hombres o es los mandamientos de Dios? Está claro, rotundo. ¿Puede Jesús aceptar ese cambio? No, como ningún otro cambio, ¿verdad? Es claro. Cristo habla con toda nitidez porque Él nos ama. Cristo vino a desenmascarar las trampas que el diablo creó justamente para que seamos fieles, andemos en sus caminos. Él golpea la puerta de nuestro corazón, golpea la puerta de nuestra mente. Él nos creó a su imagen para que dejemos el pecado, dejemos las cosas que no son de Dios y aceptemos las cosas que son de la vida eterna y nos irá bien. Por eso dice allí en Romanos capítulo 7, el versículo 14, lo siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo está hablando allí, porque sabemos que la ley como es, la ley de Dios como es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Carnal, vendido al pecado. O sea, mi naturaleza, la vieja naturaleza, es pecaminosa. Si nosotros no nos entregamos a Jesús, jamás guardaremos el Santo Sábado como ninguno de los otros mandamientos. Si nos entregamos a Jesús y permitimos y abrimos la puerta de nuestro corazón, entonces el Señor nos hará obedientes y andaremos en sus caminos. Continúa diciendo el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es la conversión? Es hacer morir las obras de la carne. Yo soy carne. Y acá se refiere, ¿verdad?, a la mente humana que va contra la mente de Dios. Solamente Cristo puede cambiar las cosas. Jesús se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no vuelves a nacer no podrás entrar en el reino de los cielos. Estamos entendiendo. Es tiempo de orar y buscar a Dios como nunca antes, en este mundo de rebelión contra el cielo y contra Dios, donde los hombres no se acuerdan de nada, ni siquiera de las cosas espirituales, sino hacéis morir la carne, los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Y quién? ¿A través de quién? A través del Espíritu de Dios, a través de la obediencia a Cristo. Las obras de la carne nos van a llevar a la muerte eterna, mas las obras del Espíritu nos llevarán a la vida eterna. Jesús vino para que vivamos para siempre. Él creó al hombre para que vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Que Dios nos ayude, amigos míos. El Apocalipsis, que es tan maravilloso, y que de paso vamos a estudiar en pocos días más, cosas asombrosas allí, voy a decir en unos instantes. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 y 21 nos dice Jesús lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este mensaje, estas palabras son enormes, enormes en su significado. Allí comienza diciendo el que, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no obliga a nadie, porque Dios es así, el carácter de Dios, Él no nos va a obligar. El hombre tiene que elegir, el hombre tiene libre albedrío, escoger entre el bien y el mal, escoger el ser fieles al Señor o desleales a la adoración al Creador, ¿verdad? En el tema que estamos estudiando hoy.
Y entonces dice después luego que Él va a cenar con nosotros y habla de la cena que tendremos en la eternidad cuando estemos con Él para siempre y ya no haya más pecado, ¿verdad? Y después usa unas frases allí que me gusta recalcar. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Él quiere compartir su trono con nosotros, que lo veamos. Vamos a ver el lugar donde Cristo mora. No solamente vamos a verlo, sino que habremos tan grande es nuestro Dios, tan amoroso es Cristo, que nos llevará a que contemplemos ese trono, y ese día está tan cercano, amigos míos. Por lo tanto, hagamos morir las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, él dice, el que venciera así como yo he vencido. ¿La lucha de Cristo fue fácil? No, amigos. A tal punto llegó allí en el Getsemaní que Jesús llegó a decir en cierto momento, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba sufriendo la agonía de las tentaciones de Satanás que torturaba su mente. Transpiraba gruesas gotas de sangre, pero venció. Si tú te entregas la vida a Jesús, si yo entrego mi vida a Jesús, Él nos hará vencer. Vamos a triunfar sobre lo que es el pecado y la desgracia de la transgresión. Por lo tanto, batallemos con Cristo para que le veamos venir muy pronto en la nube de los cielos. Meditemos en este hermoso cántico que todos conocemos, pero nos gusta mucho escuchar. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Cristo venció, Él es la victoria nuestra. Él va a vencer definitivamente y para siempre, va a terminar con el pecado para siempre. Esa es la promesa divina. Tan solo nos llama al arrepentimiento. Y ahora, mis amigos, yo quisiera orar, pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él esté con nosotros, que nos acompañe y que decidamos guardar los mandamientos de Dios, adorarle como Él estableció, a fin de que de veras podamos un día comer del árbol de la vida y vivir para siempre por los siglos de la eternidad. ¿No les parece? Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por haber entendido más de cerca este tema hoy.
Te rogamos que nos ayudes a ser fieles. Señor, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, porque costó tanto nuestra salvación. Pero tenemos la seguridad de que viviremos para siempre si hacemos morir las obras de la carne. Querido Padre, hoy entregamos nuestra vida a ti para que nos hagas obedientes, porque somos hijos de desobediencia. Ayúdanos a obedecerte, a dejar a un lado lo que es del transgresor. Ayúdanos a ser fieles a tus mandamientos y cuando Jesús regrese, que podamos encontrarnos en la patria celestial. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amigos míos, cuán grandes son las obras de Dios. Y saben, estamos haciendo todo lo posible para mejorar las cosas. O sea, en la transmisión me refiero, en la programación, tendremos cosas maravillosas estos días. Toda esta programación se está haciendo con gran sacrificio. Hay quienes aman la causa de Dios y la están llevando de esta manera, como debemos llevarla todos cuando conocemos a Jesús y su voluntad en forma total y maravillosa. Por eso, este seminario es maravilloso porque está basado en la palabra de Dios, no por Rubén Arn, sino porque es maravilloso porque Dios es maravilloso. Tema por YouTube. Los sábados tenemos, ¿verdad? Como hoy, a las 6 de la tarde tenemos, allí se inaugura el programa y por supuesto después podemos escucharlo en todo momento. Pero cuán bueno es estar en el momento de inauguración porque hay noticias maravillosas. Ahora bien, la academia virtual que tenemos siempre. Los miércoles tenemos allí la academia en forma especial, ¿verdad? Donde estudiamos y repasamos los temas, estudios bíblicos, preguntas, respuestas, las lecciones, recibimos el material, estamos recibiendo el material. Si no, reclamémoslo, ya sabemos, al que nos invitó, a las personas encargadas, porque es una alegría poder vivir junto a las cosas de Dios. Pero saben, amigos míos, aquí, por eso está el canal de YouTube, ¿verdad? Para que vayamos a él, busquemos allí en la página web y encontremos todo el material necesario, además del material que nos es enviado. Pero quiero decirles algo más. El miércoles a las 8 p.m. siempre repasamos, por supuesto, la palabra de Dios y tenemos esa academia, ¿verdad? En donde repasamos el tema. Pero por este miércoles próximo no vamos a tener ese tema. ¿Por qué? Allí arriba dice algo, la profecía y el mensaje final de Dios. En realidad, esa es la temática que vamos a avanzar en ella, ¿verdad? Los 7 sellos del Apocalipsis y el fin de la historia. Temas impresionantes que nos van a explicar el porqué de los cambios enormes que el diablo lucha contra Satanás. Como hijos de Dios tenemos que entender, ser fieles y andar en los caminos del Señor. Son los temas venideros. Por eso nos vamos a cambiar de set. Tendremos otro lugar, tenemos que instalar algunas cosas. Nuestros amigos trabajarán duramente para que las cosas estén preparadas y de un nuevo set de grabaciones podamos transmitir estas ondas maravillosas que nos llevan la verdad en nuestros corazones. Por lo tanto, saben, allí tenemos. El tema del próximo sábado es un tema sorpresa. ¿Y saben por qué sorpresa? Porque realmente vamos a recibir los videos que les prometimos. Y van a estar en armonía con el tema que tendremos. Es sorpresivo, será maravilloso, a las 6 p.m. lo tendremos también, ¿verdad? Hablo del siguiente sábado, pero el del día miércoles será diferente. Acá dice sábado 6 p.m. Tendremos anuncio especial para bien de toda la programación que sigue. El miércoles no tendremos, ¿qué cosa? No tendremos la academia, ¿verdad? Miércoles no nos equivoquemos. Además van a ir volantes para hacernos recordar. Deseo que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que podamos prosperar en el Señor, crecer en el Señor en gran manera, para que pronto veamos al Rey de Reyes viniendo en las nubes de los cielos. Amén.